tal, amigos? Muy buen día. Hoy sí que estamos contentos con un día soleado. ¿En qué cámara estoy? Por acá. Un día hermoso que contrasta con el de ayer. Y bueno, para nosotros es bien importante porque hoy estamos celebrando 22 años de casado. Feliz aniversario, Felices, mi amor. realmente felices. Así que bueno, es una bendición poder tener y mantener un matrimonio, una familia. Y bueno, es para nosotros una alegría estar nuevamente aquí para compartir, hablar de un tema que consideramos muy importante, también controversial, y por favor le pedimos que nos disculpe si herimos su sensibilidad, porque de lo que vamos a hablar es algo que aquí se practica y mucho, y de hecho fue en un grupo que practicaba esta disciplina que motivó mi venida hasta Melo y acá me quedé, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. La ONU declaró recientemente, no tan recientemente, hace 9 años atrás, el 11 de diciembre en la Asamblea General del año 2014, el primer ministro de la India, Narendra Modi, pidió a la Asamblea que se declarara el 21, el día del solsticio de verano, que se declarara el Día Internacional del Yoga. Y en ese sentido, bueno, vamos a ver un video de la celebración que ocurrió apenas una semana atrás en el edificio de la ONU en Nueva York. Por favor, Dani, si lo tenemos, ahí vemos al primer ministro de la India dirigiendo, liderando el acto del Día Internacional del Yoga, junto a otras autoridades de la ONU y demás, poniendo flores a una efigie que desconozco quién es, por cierto. Y luego vemos una multitud en el campo contiguo, perteneciente a la misma ONU, donde hay miles de personas que están en posición de practicar esta disciplina, que si bien es milenaria, lo que vamos a destacar acá son dos cosas. Número uno, que es una forma de religión y proviene de una religión, y por ende no debería manifestarse la ONU a propósito de esto, ni tampoco en el Parlamento Nacional, como vamos a ver después de un video del secretario de ONU, Guterres, donde también habla de las bondades de esta práctica, y posteriormente la invitación que hizo el Parlamento. Ahí vemos las miles de personas, yogis, que están por practicar, luego dirigidos por el ministro indio. Entonces ahora, por favor, Dani, vemos el promo de la ONU ante este Día Internacional de Guterres, que el hombre está anunciando estas cualidades de esta práctica. No sé si lo tenés por ahí. Yoga unites. It unites body and mind, humanity and nature, and millions of people across the globe for whom it is a source of strength, harmony, and peace. In a dangerous and divided world, the benefits of this ancient practice are particularly precious. Yoga offers a haven of calm. It can reduce anxiety and promote mental well-being. It helps us to develop discipline and patience. It connects us to our planet, which so badly needs our protection. And it reveals our common humanity, helping us to understand that despite our differences, we are one. On this International Day of Yoga, let us embrace the spirit of unity and resolve to build a better, more harmonious world for people, planet, and ourselves. Muchas gracias, Dani. Y ahora vemos la invitación al Parlamento Nacional o del Parlamento para
asistir a esta celebración, que reitero fue el 21 de este mes de junio, y uno debe preguntarse si corresponde o no. Pero bueno, vamos al tema ahora. Denise, ¿querés decir algo más antes de introducirnos en este asunto? Bueno, saludarles, todavía no les he saludado. Bienvenidos a este nuevo programa de Verdad y Vida. Es para nosotros, bueno, un placer que estén junto a nosotros. Gracias por la comunicación permanente, que siempre se están acercando a nosotros, apoyando, bueno, quizás alguno pensando algo diferente. Bienvenido también es, porque bueno, así es un país democrático, y cada uno puede sentir, pensar y creer en lo que, bueno, le crea más conveniente o le dé más resultado. Por eso, bueno, decíamos al principio, perdón si herimos la sensibilidad de alguno, pero es nuestra posición, nuestra postura, y queremos entonces compartirla con todos ustedes. Más allá de una postura, queremos dilucidar a propósito de esta temática, que creemos que la Biblia, la palabra de Dios, es la fuente de inspiración y la base de todos los temas habidos y por haber de la humanidad en general, de todas las culturas, y de hecho el cristianismo unifica al mundo. Todo lo que la ONU y en palabras de Narendra Modi, el primer ministro indio, que expresó lo siguiente: cuando hacemos yoga nos sentimos bien físicamente, calmados mentalmente y satisfechos emocionalmente. No es solo hacer ejercicio en una esfera, sino que es todo una forma de vida. Y bueno, lo mismo decimos del cristianismo. Cuando practicamos la palabra de Dios nos sentimos muy bien en todas las áreas de la vida, físicamente, porque el cristianismo afecta positivamente al ser humano como ser integral, bio, psico, social y espiritual, ya que enseña el amor al prójimo. Entonces, ¿por qué la ONU promueve una disciplina religiosa y no la otra? Vamos a aclarar este asunto. Pero obviamente lo hemos venido diciendo y lo seguiremos haciendo porque hay tanto desconocimiento de cómo se está moviendo el mundo de hoy, que a mí me exaspera y me da muchísima pena que aún la comunidad cristiana y aún muchos ministros cristianos desconocen el cómo se mueve el mundo de hoy. Porque usted dirá, bueno, es de la ONU, 177 países lo votaron. Qué bueno, qué lindo, qué bárbaro. Pero bueno, ¿cómo se llega a todo esto? Y luego en el Parlamento uruguayo se aplaude y se celebra este día sin que salte Ope Pasqué como diputado que defiende a rajatabla el laicismo, porque obviamente representa la masonería. Pero ahí está el punto en común, señores. La masonería, como lo hemos dicho más de una vez, ha dispuesto sus, digamos, delegados, sus emisarios en todas las esferas de poder, a nivel nacional e internacional. Cada institución que surge, pregúntese quién la conformó, de dónde vino la orden, de dónde vino la sugerencia, y aunque usted vea a Juan Pérez, con todo el respeto de Juan Pérez, que está promoviendo determinada idea, no es Juan Pérez, sino que es la organización a la cual pertenece entre bastidores, a la cual representa. Entonces, la masonería ha ido poniendo sus piezas en lugares estratégicos de toma de decisiones, reitero, a nivel nacional e internacional. Y bueno, esta práctica, la yoga o el yoga, coincide porque es emergente de creencias masónicas. La masonería cree en todo lo que considera mejor de cada religión, porque también se basa en la Biblia, creen en Jesús, creen en todo lo que consideran más relevante de todas las religiones y hacen una ensalada mixta porque están buscando la luz, están buscando la iluminación y la fuente de la sabiduría. Entonces,
consideran que todo lo que parezca ser bueno de un lado y del otro, lo toman y bueno, usan lo que consideran pertinente de cada creencia. Y coincide justamente, el hinduismo tiene creencias que son afines a la masonería y viceversa, en cuanto a la creencia filosófico-religiosa. Entonces, es muy necesario que uno se informe de todas estas cosas, porque lleva a que la ONU tome decisiones, y estos son preámbulos, porque desde la ONU también va a salir la religión ecuménica mundial, a la cual todos deberán adherir, y esperamos no estar cuando eso suceda, porque se va a dar en los últimos 7 años de la humanidad, como lo profetiza Daniel 7 y Apocalipsis capítulo 13, entre otros pasajes. Entonces, hay muchas fuentes que informan sobre todo esto. Yo me he informado desde distintas fuentes, uno no se puede quedar con una sola, y un sitio, católicos.net, que escribe sobre este particular, es uno de los lugares que escribe, dice, o sea, toma diversas informaciones de distintas fuentes, una de las cuales yo la tengo, que es Más allá de la luz, que es un masón que dejó de ser masón y era ex satanista, ocultista, dejó de serlo, ahora es cristiano, y bueno, escribió un libro, y yo fui a la fuente y realmente corroboré que el texto era fiel copia de este escrito. En cuanto al tercer ojo se refiere, el nombre del autor es William John Belen, es difícil de pronunciar, Schnabel, algo así. Él era satanista y era masón. Practicó el ritual y afirma el ritual Paladión, que es el segundo paso de 5, que consiste en la iluminación o la apertura del tercer ojo. Eso que usted ve en el dólar, en el símbolo principal de la masonería, en el triángulo equilátero, en billutería, en todos lados, el ojo que todo lo ve, también llamado Ajna Chakra, es el punto. Miren lo que dice este autor, que es fidedigno porque él lo practicó, estuvo ahí adentro, no es alguien que opina desde afuera. Es el punto de contacto entre los humanos y la conciencia de Lucifer, y se comienza a pensar como él piensa y a ver con sus ojos. Y afirmó, no es una buena experiencia. Entonces, nosotros no estamos criticando esto por tener una creencia diferente. Estuve leyendo los comentarios que muchos escribieron al final de esa nota, y había gente que decía, yo soy católica y practico el yoga y que me va muy bien y que me siento bárbaro. No estamos diciendo que sea malo del todo. Lo que estamos diciendo es que toda práctica que emerge de una religión o de una espiritualidad que no se adecua a la verdad de Dios no es del todo buena. Es posible que haya algo mejor, y lo hay, por cierto. Jesús, cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, la mujer le hizo una pregunta religiosa, que puede generar controversias, como hoy en día cualquier pregunta o tema que se hable en materia de religión, de política, se generan distintas posturas y contradicciones. Entonces, la mujer le pregunta dónde había que adorar a Dios, si en el monte o en Jerusalén. Y bueno, eran preguntas que tienen que ver con la doctrina o la creencia de distintos grupos religiosos. La samaritana no era judía, obviamente, era gentil. Entonces, Jesús le dice, mira, viene la hora, y ahora es que Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, Dios es espíritu y le tenemos que adorar espiritualmente porque somos seres espirituales también. Pero en verdad significa fundamentado en la verdad de Dios, en la palabra de Dios y en la persona
de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la verdad. O sea, no es una religión, no es una doctrina, no es una organización, es una persona. La verdad es una persona. Hay gente que está buscando la verdad. Puede encontrarla ahora mismo si usted lo desea. Hay gente que hace años que transita por religiones, por distintas filosofías, lee libros y practica miles de cosas buscando la verdad. Y no la encuentra porque la verdad es la persona de Jesús. Y usted la puede encontrar ahora mismo si le abre su corazón a Él. Entonces, el tercer ojo significa conocimiento para quien cree en esto, significa ser iniciado en el conocimiento y en la sabiduría y la iluminación. Y por eso lo usa la masonería a todo nivel, de manera que está en los templos, está en el dólar, está en muchos lugares. ¿No es cierto? Vos lo habrás visto también. Sí, en la billutería es impresionante la gente cómo compra y consume, en collares, en anillos, en pulseras, etcétera, etcétera. A mí lo que me impresiona muchísimo y mal es cómo a través de las necesidades de las personas, desde hace estos millenarios, emergen diferentes prácticas para traerles una solución. Vamos a decirles que el yoga y la palabra de Dios son incompatibles, no tienen nada que ver. O sea, en la Biblia no está mencionado el yoga como una práctica que tenemos que hacerlo, y nosotros, bueno, lo entendemos perfectamente, porque nos aparta de la verdad de Dios, nos aparta de Dios. Es entonces lógico que esto va en contra de la palabra de Dios. Pero también la gente está buscando paz. Vieron que cada vez más hay inseguridad, inestabilidad, muchos factores llevan a la inseguridad e inestabilidad, y a su vez la gente está desesperada por paz. Y la Biblia habla acerca de esto, de la paz. ¿Y quién es la paz? La paz es Jesucristo. Jesucristo es el príncipe de la paz. Y en Él, y solamente en Él, practicamos y tenemos la paz. Pero hay diferentes factores de riesgo que Freddy estuvo diciendo, hay más, no los vamos a mencionar todos, queremos que usted también busque, investigue, hay muchas fuentes, como decía Freddy. Primero, factores de riesgo. Otros factores de riesgo son que es una disciplina o práctica milenaria, mística, espiritual, hindú. Vieron que muchos dicen, no, no tiene nada que ver con una religión, es solamente relajación. No, es una mentira esto. No es solamente una práctica de relajación respiratoria, sino que acá, como dice, es una disciplina espiritual que tiene ya sus años, es hindú, viene del hinduismo, 1800 años antes de Cristo. Sus posesiones y ejercicios son inseparables de su cosmovisión. No hay hinduismo sin yoga y no hay yoga sin hinduismo, como también lo mencionó Freddy. También mencionó que Christopher Isherwood y la Sociedad Teosófica, quienes trajeron a Occidente el budismo, Zen y el yoga del Oriente, no se conocían antes estas creencias ni en Estados Unidos ni en Europa. Los gobiernos estadounidenses y británicos impulsaron sus planteamientos. La Sociedad Teosófica fue dirigida por masones y ocultistas. También, en cualquiera de sus formas, la finalidad del yoga no es únicamente la relajación, la correcta respiración y el bienestar o control físico, sino la iluminación. Es una vía de perfección de 8 pasos a través del control de los elementos físicos y psíquicos de la persona que pretende el nirvana, extinción del sufrimiento para alcanzar la iluminación, apertura, como decía Freddy, del tercer ojo y la unión con Dios. Yo me pregunto, ¿qué Dios? No es la unión con mi Dios, perdónenme. Dicen los yogis hindúes que los primeros 5 pasos, disciplina moral, purificación corporal y espiritual, posturas gimnásticas corporales, control respiratorio y desconexión sensorial, son la preparación para alcanzar los grados más altos del yoga regio o raja yoga. La iluminación se lograría despertando a Shiva, escuche, deidad hindú en forma de serpiente kundalini, que se dice mora al final de la espina dorsal o bien en los genitales, con objeto que ascienda desde ese punto por la columna vertebral y vaya activando uno a uno los 6 o 7 chakras.
supuestos centros de energía ubicados a lo largo de la espina dorsal. Y así se una a su esposa Parvati, diosa energía, que le espera en la cabeza. Todo esto, y señores, mucho más. Todo esto es basado en una creencia religiosa. Entonces acá no estamos para discutir qué religión es la mejor, porque nosotros no nos consideramos religiosos, tampoco defendemos una organización eclesial. Sí, obviamente nuestra organización es parte de nosotros y nosotros parte de ella. Evidentemente que la vamos a defender, pero no decimos nuestra organización es la mejor o es la única. Lo que decimos que Jesucristo sí es el único camino y es la verdad, no una entre otras. Es la verdad, es el camino y es la vida. O sea, todo lo concerniente a la vida del hombre, de la humanidad en general, viene a través de Jesucristo. Él es el único camino a Dios Padre. Pero ¿qué pasa? El humanismo ateo le sirve cualquier cosa, cualquier elemento, porque han introducido esta práctica en los resorts de lujo, en los hoteles 5 estrellas. Usted va a tener clases gratis. Es una estrategia pero imponente, que hay que felicitar a estos señores de la manera que han logrado a través del tiempo ir imponiendo prácticas religiosas solapadamente y diciendo la masonería no es una religión, pero sí lo es. El asunto es este: ¿quién tiene la facultad, así como un médico experto en algún área del cuerpo humano puede tener la facultad, decimos es un especialista, grado 5, un académico, un docente de la universidad, para definir determinadas cosas? La masonería está conformada por ingenieros, profesionales en general, empresarios, políticos, pero muy poco de ellos ha estudiado teología o divinidad o cosas concernientes a Dios que realmente le permitan tener la facultad para definir qué cosa es o qué cosa no es una religión. Y cuando estamos frente a una religión en un ámbito secular, la gente mete todo en una misma bolsa, porque hay un desconocimiento en nuestro país debido a la secularización que ellos mismos impusieron a través del tiempo por más de 100 años, promulgando leyes y estando siempre en esferas de poder. Estas prácticas, señores, hacen que podamos realmente equivocarnos o tener un juicio errado de lo que es o de lo que no es una religión, de lo que es o lo que no es el verdadero cristianismo y el propósito del mismo. Hay religiosos, sí, dentro del catolicismo que han metido la pata hasta el cuadril, perdonando la expresión, pero eso no es una excusa para decir que el cristianismo no es el camino de la vida y de la salvación de nuestra alma. Los hombres pueden hacer lo que quieran, pero Dios sigue estando en el trono, Dios sigue siendo el mismo y Jesucristo sigue siendo el único camino para llegar al Padre. Entonces, según el hinduismo, que es de donde proviene el yoga básicamente, el universo surge como consecuencia de una vibración cósmica, considerando el sonido Om, típico y clásico, que lo vemos todo el tiempo en todos lados, la banda sonora del universo, que está compuesto por 3 letras, aunque en español lo vemos con 2, está compuesto por la A, la U y la M, es decir, Aum, creación, preservación y destrucción, significa ese mantra que los yogis cantan o rezan en las distintas clases. Entonces, son considerados estados mentales de liberación. Cuando hemos hablado acá de poner la mente en blanco, se mueve el mundo espiritual y de acuerdo a la palabra de Dios y el propio Jesucristo y los apóstoles enseñaron que hay solo 2 caminos, que hay un mundo espiritual que está conformado por 2 poderes y 2 personas opuestas. Una es Dios, el creador del universo, de la energía, de la vida, de la salud y del cuerpo humano en general.
Y el otro es Satanás, que vino a robar, matar y destruir, y que no trabaja solo, sino que tiene la tercera parte de los ángeles que cayeron con él del cielo, fueron expulsados, según Ezequiel y demás pasajes bíblicos que describen el origen de Satanás. Entonces, allí está el origen de la maldad en este mundo, aunque muchas veces le hemos atribuido a Dios la culpa de por qué nos pasaron cosas, pero Jesús nos enseñó que Satanás vino a robar, matar y destruir, y que él es padre de mentira, es mentiroso, miente desde siempre. Saben que entonces en la India, en el hinduismo, hay 4 castas. Una son los brahmanes, que está conformada por sacerdotes y maestros. La segunda es kshatriyas, políticos y soldados. La tercera es vaishyas, agricultores, ganaderos, comerciantes y artesanos. Y shudras, campesinos, esclavos, sirvientes, obreros y trabajadores. Y saben que el dios Shiva es considerado como el primer y original yogi que enseñó a la humanidad el arte y la ciencia del yoga. Ahí tiene usted el origen, que eso es irrefutable, es una información absolutamente objetiva, nadie la puede negar, porque esto lo tomé de la fuente, no de una fuente que piensa distinto, sino de la propia fuente del yoga. Entonces los 4 tipos de prácticas son las mantras o repeticiones de sonidos sagrados. La segunda es laya o conexión devota a un ser superior, a una deidad. La tercera es hatha o la canalización de la energía interna. Y la cuarta, el yoga raya o yoga dhyana. Hoy día todas las escuelas de yoga del mundo tiene o está basada originalmente en alguno de estos principios. Saben que él era zapatero, era bautista, era de Gran Bretaña, Reino Unido, y se llamó William Carey. Fue llamado por Dios para ir a la India, fue un misionero, un ministro, que su oficio era bien humilde, de familia numerosa, zapatero, él era su trabajo, pero luego tuvo mucha habilidad para las letras, para los idiomas, fue traductor, reformador social, antropólogo cultural, que fundó el Serampore College y la Serampore University, que fue la primera universidad en la India en otorgar títulos de tercer nivel. Y este hombre logró abolir el sati, que era una práctica, un rito que se daba en las mujeres viudas que se inmolaban en una hoguera junto al cadáver de su esposo, porque el creer en la reencarnación significa que ellos pensaban que iban a reencarnar en una casta superior. Si estaban en la número 4, iban a ir ascendiendo cada vez que reencarnaran si se inmolaban junto al cadáver de su esposo. Terrible esto, ¿no? Realmente asusta muchísimo, ¿no? Pero es como tú dices, las estrategias realmente donde también se ha infiltrado en la educación del Uruguay. Los niños a veces toman la posición de Buda, también con sus dedos, como lo hacen, y también dicen Om. O sea, ahí vemos la influencia de todo esto. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se permite esto y no se permite ir a predicar la palabra de Dios? Y bueno, justamente porque quienes están en el poder infiltrados, imponiendo su creencia y atacando las otras solapadamente, lo han hecho por décadas sin que la comunidad cristiana se dé cuenta. Se han infiltrado. De hecho, cuando dice somos abiertos a todas las creencias, a todas las religiones, la Biblia dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Usted no puede juntar gato y perro en una bolsa porque por más que estén unidos por los pescuezos, se van a llevar como lo que son, perro y gato. Entonces usted no puede juntar una creencia que emerge del infierno con una que emerge del cielo. Es imposible. Usted está de un lado o está del otro. Usted tiene que llamar a lo blanco blanco y a lo negro negro. Dejémonos de pavada que hoy día con la sensibilidad y la mar en coche, ay, que herimos la... no. Hoy día se insultan, se dicen de todo tipo de improperios, de
de todo tipo de insultos a todo nivel, en la educación, en la política, en los gobiernos, en todos lados. Pero eso sí, hablar de Dios es algo rechazado por muchos. Entonces no importa lo que pase, no importa lo que se infiltre, la droga, la violencia, mucho teatro en torno a esos temas, pero nadie realmente toma el toro por los cuernos, sino que la gente lo que hace es evadir la verdad, es poder soslayar la misma lo más que se pueda, porque se quiere imponer el humanismo ateo. Y el humanismo ateo significa que Dios es el ser humano y las herramientas es la ciencia y la tecnología. No da lugar para ningún otro Dios. Esos dioses de los cuales toman la supuesta sabiduría, los usan como herramientas para engañar a la gente. Pero en definitiva, lo que se está levantando acá es el espíritu del anticristo, que va a ser el gobernante mundial, a quien todo el mundo va a adorar finalmente, y la imagen de el falso profeta. Sí, esto tienen que saberlo también, pero por aquí dejamos hoy, esta fue otra entrega de Verdad y Vida, y no te la pierdas mañana en el programa Tienen que saber dentro de Verdad y Vida. Que Dios les bendiga.